¿Me escuchan bien? Diego, perfecto. Ok. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos acá al espacio que mi apoyo asesores ha querido crear con todos ustedes, con amigos, con clientes, con personas interesadas, con el fin de generar un espacio de debate, de, de intercambio de ideas que nos permita a todos, digamos, construir un propio criterio, enriquecernos, compartir experiencias, hacer lecciones aprendidas de todos estos temas enfocados en la seguridad y salud en el trabajo, gestión humana, gestión ambiental y todos los otros temas que pueden ser de interés para ustedes. La idea es que ahorita en septiembre vamos a tener otros temas que también son de interés empresarial, que seguramente a todos les va a gustar y les va a interesar. Tenemos algunos invitados y esperemos pues que les guste esto. Hoy vamos a hablar sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tenemos la resolución 595 de 2022, que está fresquita, que entró en vigencia el mes pasado y que nos trae unas nuevas responsabilidades, aunque realmente los cambios no son tan grandes. Pero sí debemos de hablar de eso y nuestras organizaciones deben de estar preparadas para estos cambios. Cualquier persona que quiera hacernos una pregunta, que tenga una duda, que quiera contarnos algo, simplemente puede levantar la mano o puede prender el micrófono o puede utilizar el chat en la barra de mensajes, que vamos a estar atentos a responder las dudas. Si las sabemos, si no, pues averiguamos y después le compartimos la respuesta. Laura, buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes para todos. Qué bueno que están conectados hoy lunes, cambiando la rutina del viernes, hoy lunes, y ese compromiso que han tenido siempre con nosotros para acompañarnos a aprender de esta normatividad. Diego, que es que en esta área nunca se deja de estudiar. Así es. Eh, yo no sé cómo le podemos decir si de pronto tenemos una normatividad muy dinámica o estamos en una evolución continua, pero sí, la normatividad nos mantiene en constante movimiento, en actualizarnos, en leer, en interpretar, en consultar, en nuevas cosas. De pronto para algunas personas eso es algo tedioso, es algo aburridor, porque definitivamente sí hay algo de inestabilidad, digamos, jurídica aquí en Colombia. Pero bueno, definitivamente eso también es una herramienta para el mejoramiento continuo, donde todas estas normas se puedan estar actualizando. Recordemos que Colombia, digamos que tenía esa falencia, que teníamos una normatividad muy vieja, normas que tenían 30, 40 años. Entonces ya vemos que se actualiza. Desde el año 2014 esta norma ya ha tenido, esta es la cuarta actualización. Entonces eso es una evolución continua hacia el mejoramiento. Tomémoslo de esa manera, Laura. Bueno, esa manera de darnos moral, porque estamos soltando una resolución y ya salió la otra. De hecho, hay otra normatividad en curso, en estudio, entonces los invitamos a que no solamente participen de estos chat, de estas charlas virtuales, sino que también estén atentos a esos proyectos de normas, a esos proyectos de resolución, proyectos de decreto, donde como ciudadanos y como prevencionistas tenemos la oportunidad de participar en las observaciones de esos proyectos y que finalmente pues terminan afectándonos para bien o para mal. Así es, así es. Básicamente es lo que debemos de hacer es respirar profundo y seguir adelante. Entonces, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, recordemos que se dio inicio a partir del año 2014, en la medida en que Colombia actualizó sus indicadores de accidentalidad y pudo determinar que estábamos muy por encima del promedio de, digamos que de los países en crecimiento, que es, digamos, como el estándar que Colombia ha decidido
tener para compararse, donde Colombia ha decidido que los países en vía de crecimiento, como los de la Comunidad Andina de Naciones, iban a ser esos para Colombia tener un patrón de referencia y de comparación. Y en esas comparaciones y en la evaluación de esos indicadores de accidentalidad, definitivamente nos rajamos. Definitivamente la accidentalidad en materia de tránsito y transporte en Colombia estaba altísima, estaba muy por encima, digamos, de los indicadores más altos o máximos que habían en estas naciones, por lo cual se decidió adoptar alguna medida con base en la ley que le permitiera, digamos, a las autoridades disminuir esta accidentalidad. Y una de esas medidas era crear planes estratégicos de seguridad vial a través de las empresas, que las empresas crearan estos mecanismos para poder, digamos, enfrentar esa accidentalidad. Definitivamente sí fue efectivo, definitivamente las cifras disminuyeron. En el año 2018 se hicieron nuevas mediciones, evaluaciones y efectivamente hubo una disminución en la accidentalidad y en la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en relación a la cantidad de vehículos que utilizábamos. Sin embargo, se evidenció que era necesario hacer actualizaciones. En el 2017 tuvimos una actualización, en el 2019 el gobierno en su artículo 35 decidió que los planes estratégicos de seguridad vial debían de ir articulados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, todas esas actividades debían de entrar en el alcance de la evaluación por parte del Ministerio de Trabajo. A pesar de que es un plan que se realiza una metodología bajo el Ministerio de Transporte. Vuelvo y les digo, todo esto lo hacen en pro de un mejoramiento, o por lo menos así lo queremos creer. Ahora nos sale la resolución 595, donde el Ministerio de Transporte actualiza la metodología y adopta fases y requisitos de obligatorio cumplimiento para diseñar, implementar y verificar el plan estratégico de seguridad vial. O sea que esas fases que teníamos han sido actualizadas, ya se hizo una clasificación por tipo de empresa y por impacto que pueden generar en la movilidad. Y esta metodología está diseñada para ser articulada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es muy importante que ese plan estratégico de seguridad vial no puede ser una ruedita aparte, sino que tiene que estar dentro de la planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, actividades como inspecciones, plan de emergencias, capacitaciones, políticas, deben de ir articuladas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hace algunos años veíamos cómo teníamos políticas diferentes, cómo teníamos cronogramas de trabajo diferentes, cronogramas de capacitación diferentes. Entonces, luego del 2019 ya esta metodología quedó integrada. Y eso es muy importante. Y en definitiva, eso nos ayuda, digamos, a hacer más práctica la ejecución. ¿A quién aplica? Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 10 unidades o que contrate o administre personal de conductores a partir de 2 conductores. Si yo tengo 2 conductores, ya estoy dentro del alcance de la implementación del plan estratégico de seguridad vial. Si yo tengo 2 domiciliarios, si yo tengo 2 personas que en moto van a realizar actividades comerciales, si yo tengo un gerente que se desplaza en un vehículo y también está, no sé, un director comercial o un director de mercadeo, son conductores que realizan actividades en vehículos automotores y que realizan actividades misionales de la empresa. En ese caso ya estarían dentro del alcance del plan estratégico de seguridad vial. En el caso de las organizaciones que tengan, digamos, sucursales, que se manejen desde una casa matriz y puedan, digamos, desde ahí ejecutar un plan estratégico de seguridad central que sea derivado a sus filiales o a sus sucursales,
puede manejarse de esa manera, centralizado con el fin de optimizar los recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos físicos. Entonces, se va a centralizar un solo plan estratégico de seguridad vial. También para las empresas donde su misionalidad no es el transporte. Es decir, yo tengo una empresa que se dedica, voy a dar un ejemplo, a la venta de ropa. Mi actividad misional es vender ropa. Sin embargo, yo tengo 3 personas que son domiciliarias y hacen las entregas, ¿cierto? Ese proceso logístico es un proceso de apoyo al proceso misional. Pues esas empresas también estarían dentro del alcance del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, las empresas donde su misionalidad no es el transporte, pero tienen personas que usan vehículos para el desarrollo de su labor, tanto vehículos automotores y no automotores, como lo son vehículos eléctricos, bicicletas o patinetas. Hoy en día vemos que es normal que muchas personas ya se desplacen a través de la ciudad en bicicleta o en patinetas eléctricas. Eso también hará parte de los requerimientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hay algunas personas que me han preguntado, como Diego, no, lo que pasa es que los vendedores de nosotros, los mensajeros, están andando en patineta eléctrica para suplir los tacos. Pues no porque haya bajado de una moto a una patineta significa que ya no está dentro del alcance del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Sigue estando porque sigue siendo un actor vial, sigue siendo una persona activa dentro del tráfico cotidiano. Esta resolución rige a partir del 12 de julio, que fue cuando donde se hizo la publicación en el diario oficial. Y deroga la resolución 1565 de 2014, que fue con la que iniciamos, que era la que regulaba el decreto 1079. Esa resolución 1565 ya quedó derogada y a partir de hoy ya estamos con esta nueva resolución, la 595 de 2022. Las empresas tienen a partir del 12 de julio de 2022, tienen un año para ajustar sus planes estratégicos de seguridad vial, ajustar sus planes y a la nueva regulación. Seguramente las empresas, la mayoría de empresas, o por lo menos las que nos acompañan hoy, no tienen que hacer mayores cambios. Simplemente harán una actualización en sus matrices de identificación de requisitos legales, algunos temas sobre los 5 pilares y las fases en las que vamos a estar, pero digamos que las actividades de fondo siguen siendo las mismas. Las empresas tendrán entonces un año para actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial a partir de julio de 2022 y la verificación de su implementación estará a cargo del Ministerio de Trabajo. Ojo, eso es muy importante. Ya es el Ministerio de Trabajo el que va a entrar a evaluar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Sin embargo, desde el 2019 ya teníamos claro que con la nueva resolución, la resolución 0312, ya sabíamos que los inspectores del Ministerio de Trabajo podían solicitar a las empresas evidencia de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Pero ya con esta nueva resolución ya queda absolutamente claro que es el Ministerio de Trabajo el que va a evaluar esta implementación. Entonces debemos de tener muy en cuenta eso porque muchas veces nos confiábamos de que el Ministerio de Trabajo no, el Ministerio de Transporte no hacía verificaciones o inspecciones o que delegaba en otras entidades que de pronto no le prestaban la suficiente importancia. Ya sabemos que es el Ministerio de Trabajo y a su vez las ARL las que pueden verificar este plan estratégico de seguridad vial. Bueno, también la Superintendencia de Transporte o las organizaciones de tránsito. También será responsabilidad de las secretarías de tránsito, cuando así lo consideren, verificar que sí estén cumpliendo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hemos hecho algunas consultas con algunas secretarías de tránsito, digamos que no han hecho las actualizaciones a la nueva norma, pero sí tienen claro que tienen esa responsabilidad y seguramente van a empezar a capacitar a su personal para salir a hacer estas verificaciones.
El plan estratégico de seguridad vial va a seguir funcionando como venía funcionando. Entonces se hace bajo una metodología de un ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Debemos de tener una planeación. Esa planeación se hace con base en los 5 pilares, que seguramente en algún momento hemos hablado de ellos, que es como ha venido funcionando el plan estratégico de seguridad vial. Les voy a mostrar por acá. Discúlpeme, por favor. Diego, mientras buscas, entonces hacemos una claridad que nos trae el cambio inicial que nos trae esta norma, y es que ya no estamos hablando de 10 conductores o más, sino a partir de 2 conductores. Eso quiere decir que no importa si el vehículo está a nombre de la empresa o está a nombre del trabajador. Si él lo utiliza para hacer actividades misionales, ya entra como plan estratégico de seguridad vial, propio o no propio, ¿cierto? Así es, así es. Mira, esta metodología viene desde el 2013, con el decreto 2851, y todavía seguimos teniendo la que son los 5 pilares de la implementación del plan estratégico de seguridad vial. Estos 5 pilares deben de continuar. Gestión institucional, que es donde las empresas deben de fortalecer todos sus recursos, toda su implementación, donde la cabeza de la compañía debe de generar su compromiso y cuáles van a ser las políticas internas con el fin de prevenir accidentes y tener una mejor seguridad vial. Comportamiento humano. Laura, ¿qué tan importante es cuando yo tengo gente competente en la operación logística o de transporte de mi compañía? Porque nos ha pasado, tenemos varios ejemplos de empresas donde de pronto utilizan a alguien que está disponible, que no es la persona idónea, pero que en algún momento ha manejado o sabe manejar, y ya consideramos que él puede desempeñar esa actividad, y muchas veces terminan en accidentes, terminan en emergencias, en situaciones de peligro. Entonces es muy importante que ese tema de comportamiento humano vaya muy de la mano de las competencias de cada persona, de la selección del personal y de una sensibilización fuerte con estas personas. Laura, nos ha pasado mucho personas que definitivamente no tienen aptitud para la seguridad vial, ¿cierto? Sí, y sobre todo en empresas que no se dedican al transporte, que es lo más delicado. Tenemos organizaciones que no se dedican, su actividad misional no es el transporte, pero la mayoría de los accidentes de trabajo que tienen son de tránsito. Entonces, este tipo de estrategias del plan estratégico de seguridad vial son absolutamente necesarias dentro del sistema de gestión, porque inevitablemente tenemos que trabajar con el comportamiento seguro de las personas, no solamente en vehículos como bicicletas, y hacen trabajos en bicicletas, motos, carros, también en montacargas, donde hemos podido identificar trabajadores que no tienen curso de montacarguistas y hacen la labor sin esa parte técnica necesaria para implementar no solamente el comportamiento seguro, sino también unas políticas de seguridad dentro de la organización. Qué buen ejemplo, Laura. Por ejemplo, el de los motocarguistas. Entonces vemos que hay un ayudante, un auxiliar de logística en una empresa, y de vez en cuando mueve la montacarga. Él de pronto sabe manejar o alguna vez ha conducido algún vehículo. Entonces le dan la confianza y él empieza a hacerlo, y de esa manera se va volviendo operario de montacarga, ¿cierto? Pero no tiene conocimientos básicos, conocimientos importantísimos a la hora de operar la montacarga, y muchas veces genera accidentes, y es muy común. Nosotros vamos a las empresas y vemos como un auxiliar, un ayudante o una persona, digamos, que no es la que realiza la labor habitual, está operando el montacargas porque de pronto está en un momento de crítico y necesitan dar una solución inmediata a eso.
Entonces sí es muy importante tener claro quiénes son las personas idóneas para esto. Vehículos seguros. Ojo, muy importante, los vehículos deben de estar, deben de hacer parte de un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Cuando hablamos del mantenimiento correctivo, nos referimos a situaciones que ya tengan alguna avería en el vehículo y necesiten alguna solución inmediata. Tenemos también el mantenimiento preventivo, es cuando realizamos algún cambio con el fin de evitar que haya un daño mayor o posterior. Y tenemos el mantenimiento predictivo, que es cuando yo sé que hay una pieza que va a fallar en un determinado tiempo. Cuando decimos, bueno, yo cambio una correa de distribución a los 50.000 kilómetros, o yo le cambio las llantas a los 20.000 kilómetros, ese tipo de cosas. Cuando ya sabemos cuánto es la vida útil de algún elemento, entonces yo sé cuándo debo de cambiarlo. Esos vehículos también, esos programas de mantenimiento deben de ir acompañados de programas de inspecciones, incluso inspecciones diarias, donde yo haga inspecciones preoperacionales que me permitan identificar cuando hay riesgo o cuando hay algún peligro inminente en la operación del vehículo, cuando mi vehículo tiene unas llantas desgastadas, cuando tiene una fuga de aceite, cuando de pronto un bombillo no enciende correctamente, cuando la documentación no está al orden del día. Entonces ahí debemos de actuar. Para eso se tienen ese programa de inspecciones que, como lo dije hace unos momentos, debe de ir articulado con el cronograma de inspecciones que tenemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Infraestructura segura para las empresas donde sus vehículos tienen una circulación interna, por ejemplo, la operación de montacargas, la operación de maquinaria amarilla o de maquinaria verde, o de pronto empresas grandes que tengan una circulación de vehículos, ya sea en la entrada para muelles de descargue o parqueaderos. Es muy importante la señalética, tener una muy buena señalización, tener rutas de tránsito peatonal. Hoy en día uno va a una empresa grande y sabe que debe caminar única y exclusivamente por los senderos peatonales. Uno no se puede cruzar por un patio, uno no se puede cruzar por una zona de tránsito de vehículos. Entonces, señalizar muy bien estas zonas, establecer cuáles son los límites de velocidad, cuáles son las zonas de restricción para la circulación de vehículos, dónde se deben de hacer los altos o dónde yo puedo parquear. Ese tipo de cosas es muy importante. Identificar si tenemos algún lugar que pueda ser peligroso. Nosotros tenemos el ejemplo de una empresa que dentro de la empresa tienen una vía que es bastante riesgosa, que es periférica a la empresa, y ya se han adoptado unas medidas para mitigar en algo ese riesgo, donde la circulación tiene que ser mucho más lenta, donde debe haber una persona, un vigía, que acompaña a los vehículos en la circulación por esa ruta, para de alguna manera minimizar ese riesgo. Entonces, infraestructura segura, señalización, identificación de riesgos, establecer normas, muy importante. Y por último, atención de víctimas. Es muy importante contar con un plan de emergencias. Un plan de emergencias que me permita actuar en una situación de contingencia, que muchas veces pueden ser situaciones de pronto no tan graves. Voy a decir una. Por ejemplo, un motociclista que tuvo una caída simple. Puede ser, pero también puede pasar un atropellamiento grave, un volcamiento, situaciones que pueden ser mucho más críticas, mucho más graves, y debemos de estar preparados para eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién debemos de llamar? ¿Cuáles son los organismos de emergencia que nos van a atender en ese momento? Entonces debemos de estar preparados para eso. Ese plan de emergencia debe de estar alineado con nuestro plan de emergencias institucional. Los procedimientos deben de establecerse en el PON que tenemos documentado en el plan de seguridad, en el plan de emergencias de la compañía. Los recursos deben de estar también documentados
en este plan de emergencias. Laura, ¿nos ibas a decir algo? Sí, en pasados días a nuestros clientes les hicimos llegar como un anexo al Medevac de los trabajadores misionales. Uno de nuestros clientes me hizo caer en cuenta que ese formato sirve mucho cuando el trabajador se destina en una ciudad o en un lugar distinto, pero que podríamos hacer un documento que aplicara para esos mercaderistas que viajan hacia otros municipios u otras ciudades en su moto, en su vehículo personal, porque ellos van y vuelven, no se quedan allá, pero sí van y vuelven, donde es importante ellos saber, bueno, este conductor, y eso hace parte del plan estratégico de seguridad vial, y miren cómo se conecta con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y yo saber que si yo tengo un mercaderista que viaja a Río Negro, a La Ceja, a Guarne, en esa ruta, cuáles son las unidades de emergencia donde yo puedo llamar para que el trabajador sea atendido. Si mi trabajador viaja al suroeste, si mi trabajador viaja al norte, ¿cuáles son esos lugares? ¿A qué clínicas hay convenios con nuestra ARL, con el SOAS, que todo sea de manera más segura y más fácil para el trabajador? Y ahí es donde vemos cómo se conecta el plan estratégico de seguridad vial al plan de emergencia y, por supuesto, a la prevención de accidentes en el sistema de gestión. Laura, es que ese Medevac es importantísimo. Es muy, muy importante que yo sepa, si yo tengo un mercaderista que tiene que ir a Río Negro, que él sepa a dónde puede ir para que lo atiendan en Río Negro. Si es una persona que sufre una fractura, ¿a dónde vamos a enviar a esta persona? Y Laura, ¿cuántos accidentes, pues, ya que traes ese ejemplo, cuántos accidentes de mercaderistas investigamos en cuestión de un año? Al menos Muchos, 5. no más, muchos, y la mayoría son por situaciones de comportamiento humano, porque cuando vas a ver el accidente es, no me fijé, había un bache, había un hueco, se me atravesó, en fin, y son accidentes no tan fáciles de investigar porque solamente tenemos el testimonio del trabajador y finalmente las condiciones inseguras son absolutamente difíciles de controlar, pues porque son externas. Pero el plan estratégico de seguridad vial, aunque lo veamos como hay otra cosa que nos pusieron, es absolutamente necesario dentro de la prevención de los accidentes de trabajo, porque son accidentes de incapacidades de larga duración. Ahorita que tú estabas hablando acerca del comportamiento seguro, recordé que el mes pasado investigamos un accidente de un trabajador que cambiando la batería de un vehículo le dijeron solamente que se montara el vehículo para apretar el clutch. Él no sabía manejar carro, no sabía cuál era el clutch y finalmente colisionó el vehículo contra la rodilla del trabajador y el compresor que tenía adelante. Entonces, son cosas que lo vemos muy bizarras, pero que son necesarias dentro del sistema de gestión. Afortunadamente no pasó a mayores. Sí, a Dios gracias ese accidente, no pasó a mayores, pero hubiera podido ser muy, muy grave. Hubiera podido ser muy grave. Entonces debemos de tener ese plan de emergencias articulado con el plan de emergencias institucional que debe de hacerse acorde a los requerimientos de la resolución 0312 de 2019. De acuerdo con el decreto ley 2106 de 2019, el plan estratégico de seguridad vial ya no será sujeto de verificación o calificación por ninguna entidad con el fin de expedir el aval. Esto también es muy importante. Nosotros desde el 2013 venimos radicando planes estratégicos de seguridad vial ante los organismos de emergencia, ante las secretarías de tránsito, ante el Ministerio de Trabajo, hasta la Superintendencia de Transporte. Y muchas veces han sido planes que estamos seguros que se quedan dormiditos por allá engavetados, que no son revisados, no se obtienen respuesta, no sabemos si estuvieron bien, si estuvieron mal. Yo creo que la única vez que nos respondieron fue en la Secretaría de Tránsito de Envigado, que sí fueron como muy juiciosos a la hora de evaluar, ¿cierto? Sí, y no solamente juiciosos, sino estrictos.
fueron Sí. muy estrictos a la hora de evaluarnos el plan estratégico, y eso está bien, antes es necesario, ¿cierto? Pero no tenemos que esperar a la entidad que me moleste por el plan estratégico para implementarlo. Es que esto, si lo vemos al fondo, nos está ahorrando dinero frente a la prevención de accidentes, frente al ausentismo. El ausentismo es muy costoso, pagar prestaciones, seguridad social, que esos son los gastos ocultos del ausentismo, porque alguna vez un cliente me dijo, para eso está la ARL. Sí, la ARL te paga solo el salario, pero por debajo tenés seguridad social y prestaciones sociales de ese trabajador ausentista, y eso es muy costoso para la organización. Entonces, no esperar que haya una entidad que me lo avale, sino que realmente esto impacte en la seguridad de la gente, pero también en la productividad y en las finanzas de la empresa. Así es, así es, hay que verlo de esa manera, hay que verlo de esa manera. Cuando a mí se me accidenta un trabajador, definitivamente, pues primero no queremos que el trabajador se nos accidente. Y segundo, definitivamente eso impacta en la productividad de la empresa. Entonces ya sabemos que no debemos de erradicarlo, pero sí debemos de tener implementado y debe estar disponible por si alguna entidad así lo requiere. La misionalidad de las organizaciones para efectos del Plan Estratégico de Seguridad Vial se define de la siguiente manera. Habrá una que es la misionalidad 1, para aquellas empresas que presten servicios de transporte. O sea, las empresas que se dediquen al transporte, ya sea de carga o de pasajeros, se va a clasificar como misionalidad 1. Tenemos misionalidad 2 para empresas dedicadas a actividades diferentes al transporte, pero dentro de sus actividades realizan alguna actividades logísticas o actividades de transporte. La resolución plantea 3 niveles de diseño para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con el tamaño de la organización. Ojo, aquí es muy importante que, aunque esta presentación se las vamos a compartir, pero que tomemos nota. Tenemos el nivel básico, estándar y avanzado. Entonces, el nivel básico, organizaciones con una flota de vehículos automotores o no automotores. Acuérdense de lo que hablamos ahorita. No automotores, que pueden ser bicicletas, patinetas eléctricas, cualquier otro tipo de sistema de transporte, que sean entre 11 y 19 unidades, que contraten o administren entre 2 y 19 conductores. Entonces, estas harán una implementación básica del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tenemos tamaño 2 o nivel estándar. Organizaciones con una flota de vehículos automotores o no automotores entre 20 y 50 unidades, que contraten o administren entre 20 y 50 conductores. Ya una empresa que tenga más de 20 conductores, ya es una empresa muy grande, que tiene una operación logística grande, ya sea por su misionalidad o porque lo requiere su proceso productivo. O incluso un restaurante que tenga servicio de Sí. domicilio. Aquí, de hecho, conocemos aquí en Caldas restaurantes que tienen hasta 4 domiciliarios al mismo tiempo. Uno cree que de pronto es poquito, pero no, realmente es una operación logística compleja y grande y que también ha generado accidentes. Y tenemos el tamaño 3 o nivel avanzado, y ya son organizaciones con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a 50 unidades, o que contraten o administren más de 50 conductores. Ya sabemos pues que una empresa que tenga más de 50 vehículos o 50 conductores, porque es una empresa grande, es una gran industria, y ya requiere un nivel avanzado en la implementación, ya debe tener un área específica para la implementación de ese plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué pasa cuando yo no hago esa implementación? Las entidades, organizaciones y empresas públicas o privadas que no diseñen e implementen debidamente el plan estratégico de seguridad vial serán sancionadas conforme lo disponen las normas pertinentes. Ojo, puede haber sanciones
que son de tipo administrativo, o sea, viene el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, y puede imponer multas, puede hacer, puede parar algún proceso si así lo consideran, suspender la licencia, parar algún vehículo o suspender toda la operación logística. Estas son sanciones de tipo administrativo y tienen multas que van a ir según el tamaño de la organización. Pueden haber multas civiles en el momento en que, de pronto por la omisión de una de las normas del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se pueda incurrir en alguna falta o pueda generar un accidente o una afectación a un tercero. En ese caso ya habrá unas sanciones civiles que ya serán estimadas por un juez de la República y podemos llegar a tener sanciones penales. Cuando por la omisión de mis deberes o de mis responsabilidades legales yo le causo una afectación o tuve un usufructo de esa omisión. En ese caso ya entraríamos a una sanción penal, que puede llegar a ser la cárcel o puede tener sanciones pues de ese mismo nivel. Entonces es muy importante que seamos conscientes. Realmente yo no conozco ninguna empresa que haya tenido sanciones más allá de lo administrativo, pero de todas maneras es bueno saber que podemos llegar hasta ese nivel. Y siempre será el representante legal el primero que se responsabilice por las omisiones o por las faltas que cometa cada organización. Como nos decía Laura, es muy importante que el plan estratégico de seguridad vial lo veamos como una herramienta para la disminución de la accidentalidad y el mejoramiento productivo. Como también les dije al principio, la accidentalidad en Colombia está disparada. Colombia tiene unos índices de accidentalidad. Yo creo que todos los que salimos diario a recorrer la ciudad, los que tenemos que hacer recorridos, creo que no hay ni un solo día en el que no encontremos un accidente de tránsito, donde no encontremos una persona en una moto caída, un choque de dos vehículos, que muchas veces son leves, pero en algunos casos sí son graves y desafortunadamente llegan a ser mortales. Laura, hemos investigado cualquier cantidad de accidentes en este tiempo, en estos años hemos investigado, no es que no me atrevo a decir cifras, pero muchos accidentes de tránsito. Todas las empresas normalmente tienen accidentes de tránsito. Y como nos decías tú también, Laura, empresas que no tienen nada que ver con el transporte, pero que alguno de sus conductores, de pronto alguno de sus trabajadores se desplazan en algún vehículo. Hace unos años tuvimos un accidente muy grave donde un trabajador desafortunadamente perdió una pierna. Fue algo supremamente difícil, algo muy duro y que de pronto se hubiera podido haber evitado con una sensibilización a ese trabajador en materia de seguridad vial. Realmente, Diego, la cantidad de accidentes de tránsito que hemos investigado es alarmante. O sea, aquí estaba revisando por encima en el año 2021, investigamos 8 accidentes de tránsito, de los cuales 5 pertenecen a una misma empresa y uno se dedica al transporte, solo porque sus trabajadores se desplazan para hacer la actividad misional en motocicleta. Hay una empresa, otra distinta, que se acercó a nosotros y nos dijo, mira, yo no estoy obligado a tener plan estratégico de seguridad vial, pero aquí la mayoría de mis trabajadores llegan a trabajar en moto y la mayoría de ellos yo he identificado que están teniendo que se caen, que se raspan y eso genera una alta tasa de ausentismo, entonces lo intervenimos. Miren, a lo que me refiero es que no se necesita de la norma para que nosotros tengamos, o de la obligación o del policía encima, para que nosotros tengamos que intervenir un procedimiento que lo que le va a generar a la empresa, primero, es una mayor productividad reduciendo el ausentismo y segundo, obviamente, lo que siempre vamos a buscar es la protección del ser íntegro del trabajador, mente y cuerpo, que es absolutamente necesario. Y el plan estratégico de seguridad vial, aunque ya tiene sus lineamientos, nos va a ayudar a generar unas oportunidades de mejora en los planes de emergencia, en las políticas de prevención de consumo de alcohol y de drogas. Ahorita con lo que se viene
de los nuevos protocolos para el manejo del riesgo psicosocial, donde vamos a empezar a hablar de depresión, donde vamos a empezar a hablar de ansiedad, donde vamos a empezar a hablar de la prevención de las adicciones. Entonces, muchachos, todo esto se conecta. Sí es un poquito de más trabajo, pero es necesario porque finalmente todos estamos en riesgo o asumiendo algún riesgo. Así es. Finalmente todos estamos en riesgo. Y de hecho es muy importante hacer campañas que también incluyan a los peatones, que también son actores viales y que también están en riesgo y que también hemos evidenciado accidentalidad en ellos. Hay empresas que están al lado de autopistas o de vías principales y el cruce de estas vías genera un alto riesgo para sus trabajadores. Entonces, también debemos de intervenir estos riesgos. Más adelante vamos a hacer, digamos, una capacitación con un experto. Nos va a venir a hablar sobre el tema de seguridad vial, sobre actitud en la vía, sobre puntos críticos, sobre plan de emergencias, para que, digamos, podamos ahondar un poquito en este tema que es bastante grande, que también es un pequeño sistema de gestión dentro del sistema de gestión y que debemos de ponerle muchísima atención. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias para ti y para todas las personas que nos acompañaron hoy. Saludamos a Andrea en Latin Press, saludamos a Natalia en Mi Compadre, saludamos a Camila en Construnor, a Liliana en Centro Ganadero, doña Liliana en Uniroca, a Alexa en Smile, a Zoraida en Grupo La Barra y a Tati en Uniroca. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Por favor, escriban a mi correo lmejia@miapoyoasesores.com para solicitar el certificado de esta capacitación y las diapositivas si las necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden enviar sus recomendaciones, sus observaciones, si tienen sugerencias de temas, si quieren que hablemos de alguna cosa en particular, ahí estamos. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan un resto de buena tarde y nos vemos este próximo viernes. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.